ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿qué tan seguro te sientes en la casa o departamento donde vives? No, bueno. Si ocurriera, por ejemplo, un temblor de alta magnitud, ¿confías en la estructura de tu hogar? ¿Confías en que tu casa, tus ladrillos, tu departamento, tu oficina, en fin, soportaría este fenómeno natural? Porque miren, estamos a un par de horas de realizar el macro simulacro sísmico, pero antes también recordaremos con un minuto de silencio a todas las víctimas que fallecieron durante el temblor el 19 de septiembre del año pasado. Y fue precisamente hace un año que empezaba este programa, hablando de la importancia del simulacro, que por cierto, me detengo. Estaba aquí Álvaro Velasco de Sky Alert y señalé que varias empresas no realizaron el macrosimulacro en esa mañana. Y dije al aire, no vaya a ser la de malas que venga un terremoto en horarios de oficina y a estas empresas las agarren en curva. Porque el macrosimulacro es una obligación civil. Punto. Lo tenemos que hacer, nos guste o no. Y no podemos paralizarnos frente al miedo. Tenemos que, primero, frente a un terremoto, pensar y ya luego nos desplomamos y ya luego lloramos y ya luego vemos los daños. Pero en el instante tenemos que pensar y resolver. Resulta que aquella mañana parecía que los devastadores efectos del sismo de 1985, pues ya era un recuerdo muy lejano. Pues casi 30 años. A los 14 minutos, después de terminar este programa ¿Qué tal, Fernanda?, todo el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Seguíamos en las instalaciones de Grupo Imagen. Instalaciones, por cierto, que todo esto es importante que tú pienses dónde estás ahorita, cómo es tu casa, cómo es tu oficina, cómo es la calle por donde circulas. ¿Hay árboles, no hay árboles? ¿Cómo es el entorno? A veces, como pasamos por ahí muchas veces, o diario, pues lo damos por hecho. Por ejemplo, en Ciudad Imagen, en la parte donde nosotros estamos transmitiendo, hay una cantidad de vidrios, muchos, ni para qué les digo que muchos, muchísimos. Bueno, pues en ese momento se empieza a sentir aquel terrible sismo que nuevamente, como ocurrió en 1985, provocó el desplome de varias construcciones en la Ciudad de México, dejando un número impresionante de heridos y de muertos. Terrible. Con el paso de los días empezaron las preguntas de rigor. ¿Por qué se derrumbaron tantos edificios y ya habíamos pasado por una experiencia similar? ¿Cómo es posible que no hubo inspecciones en ese año, desde 1985? ¿Por qué nos está pasando esto? Nadie se preocupó de verificar en qué condiciones estaban las estructuras o las construcciones que resultaron afectadas. ¿Cómo es que los nuevos edificios se vinieron abajo? Preguntas y preguntas en medio del dolor de la crisis. Y hoy persiste ese sufrimiento de esas familias que perdieron a sus seres queridos, que perdieron su patrimonio, sus casas, que con mucho esfuerzo pues habían pagado a lo largo de los años o ni siquiera terminaron de pagar. Y hoy existe una conciencia que en la mayor parte de los casos se ha convertido en miedo en relación a los temblores, y es ahí donde me quiero detener. Promovemos una mejor preparación para enfrentarlos. Pero en el instante que sucede, ¿por qué mucha gente se sigue paralizando? Y entra en pánico y no resuelve lo que tiene que resolver. Es muy importante solucionarlo. Imagínate si hay gente que tiene la capacidad de solucionarlo, es decir, de pensar y no de sentir en el momento, y aún así resultan damnificados en muchos sentidos. Imagínate quién se paraliza. Pues es que te cae. No hay manera de que no. Tenemos que prepararnos para ese tema. Fíjense, una de las mayores preocupaciones, además de conocer las dinámicas
de evacuación, de protección, supervivencia en caso de sismo, es la certeza de qué tanto riesgo corremos dentro de nuestras casas y nuestros centros de trabajo. Por ejemplo, ¿sabemos si las estructuras son lo suficientemente fuertes para no derrumbarse? Hoy tiene que haber protección civil dentro de todas las áreas, la mayor parte de las áreas en la República Mexicana, sobre todo en las zonas sísmicas. Es una gran ciudad, la Ciudad de México. Tenemos en el entorno muchos epicentros. Está Oaxaca, Guerrero, que normalmente nos sorprenden, Michoacán. Pero también, hace una semana o dos, hubo un epicentro en la colonia Narvarte. ¿Cómo es posible eso? Perdónenme, yo no me acuerdo de algún epicentro en alguna colonia. Uno sabe de Jojutla o sabe de Pinotepa Nacional, pero no pensamos que en una colonia, pues, como la Narvarte, que está, pues, inmersa en una ciudad tan grande, haya un epicentro. Entonces, si esa es nuestra realidad, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Pasmarnos? No. ¿Aterrarnos? No. Reaccionar, estar informados. Fíjense, los edificios convencionales, les quiero platicar que están preparados para resistir su peso, el que se produce por la gravedad, pero cuando ocurre un terremoto, el movimiento hace que la construcción se mueva en dirección horizontal y es este tipo de movimiento que puede provocar que los distintos pisos se caigan uno encima de otro. Otra posibilidad es que la estructura se mantenga, pero se derrumben otros elementos no estructurales. Por ejemplo, las paredes o las escaleras, que eso es típico. En ambos casos, ya sea que se caiga el techo o una pared, pues hay una posible consecuencia de estar en riesgo. Eso es lo que tenemos que más o menos calcularle. ¿Dónde estamos? Tener conciencia es darnos cuenta de dónde estamos. Si estoy rodeada de vidrios, por ejemplo, en esta cabina, y lo único que tengo es un escritorio al lado de mí, ¿qué harían ustedes? Meterse abajo del escritorio. Pues te metes abajo del escritorio. Sí, a lo mejor no es la solución que te pueda mantener en salvaguarda perfecta, pero contra el vidrio no hay de otra. Claro. Depende de dónde estés. Si estás en un piso X, ¿te da tiempo de bajar? No en los simulacros, ¿bajas al último, bajas primero o no bajas? Fíjense, todo esto es importante. Con el fin de evitar muertes, fallecimientos, evidentemente, tanto los nuevos proyectos arquitectónicos como el reacondicionamiento de las estructuras que ya existen, tienen un mismo objetivo: conseguir la adecuada combinación entre la resistencia lateral y la ductibilidad de las construcciones frente a las fuerzas telúricas horizontales. Palabras sencillas. Grupo Carso. Grupo Carso se movía 2,5 metros o 3 metros hacia la izquierda y luego 2,5 metros, 3 metros hacia la derecha. Y otra vez para un lado y otra vez. Todo el edificio, ¿eh? Todo, no vayan a pensar que un piso. Todo el edificio, para un lado y para el otro. Pero, ¿cómo está cimentado? Es importante saber dónde trabajas. Porque a veces nada más llegamos, tomamos el elevador si es que no agarramos las escaleras y no preguntamos nada. Y luego cuando vienen los macrosimulacros, pues nos da un telele, nos entra el terror y ya no supimos ni por dónde, atoramos a la gente, nos atoramos a nosotros mismos y es un desastre. Entonces, por ejemplo, si las paredes en ambos casos de estos elementos estructurales, ya sea que se caiga el techo sobre una persona o las paredes, pues evidentemente vamos a tener una fuerza telúrica que nos va a poner en mayor riesgo. Es decir, acuérdense, la resistencia se logra con vigas, con pilares más grandes, con más acero en el interior, aunque aumentar únicamente la resistencia es económicamente inviable. Por lo que se recurre también a la ductibilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es ductibilidad? Es la capacidad de los materiales, de las estructuras, para deformarse plásticamente sin llegar a romperse. Claro, también las deformaciones plásticas implican riesgos, pero
de todas maneras, si las estructuras se hacen demasiado dúctiles, bueno, los daños de los terremotos moderados pueden ser muy graves. Por eso hay ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Es por esto que la combinación entre resistencia y ductilidad es necesaria, lo cual puede provocar que la estructura sufra daños como grietas en el hormigón, deformaciones plásticas en el acero. Aún así puede no colapsarse, pero puede afectar, te genere el susto, pero nada que una reparación no termine con el problema. Ahora, por ejemplo, Ciudad de México, gente que vive en el Pedregal, en la zona sur, sobre todo Pedregal de San Ángel, todo. Acuérdense que ahí está la lava del Xitle. Esa lava nos ayuda, amigos de la República, como son rocas muy grandotas, nos ayuda a que no se sienta tan fuerte y resistan más las construcciones, contrario a las del centro. Hay que ver dónde estamos parados. Ese es el periodismo de vida que yo quiero compartir contigo, básicamente. Aumentar la resistencia ante los sismos se puede emplear de varias técnicas. Hay una cosa estructural, en fin, hay presillas de acero. Algo muy importante es la conexión de las vigas con los pilares. En fin, lo que yo te quiero decir hoy en este micrófono es que veamos, insisto, de qué está hecho el entorno donde estamos ahorita parados. Si circulamos, ¿qué calles circulamos? Circulamos unos segundos pisos, circulamos un primer piso, circulamos por callejones, circulamos en transporte público. Si se va a sentir, no se va a sentir. Es decir, un poco el terremoto es como la vida. No sabes cómo te viene, pero sabes que lo tienes que afrontar. No te puedes quedar paralizado, tienes que vivir. Entonces, en el mejor de los casos, al pensar y aplicar la inteligencia y el conocimiento, ¿hacia dónde te va a llevar el movimiento telúrico? Hace unos días, y hago paréntesis de mi guión, estaba en un restaurante comiendo con mi hija y unas amiguitas. Pasó un tráiler y el restaurante, como algunas construcciones, se movió. Así, ¿no? Vibró como si viniera un terremoto. Y una de ellas pegó un grito. ¡Qué barbaridad! Le dije, oye, no, tú estás de atar por un terremoto. O sea, si tú te vas a poner a gritar, además de que puedes no salvarte, además de que puedes no salvar al otro, además de que puedes interrumpir todo un mecanismo de protección civil, en fin, no quiero referirme a quienes desgraciadamente hayan perdido la vida, es porque hayan vivido algo similar a lo que estoy explicando. No quiero confundir en eso. Quiero simplemente que por favor estemos informados. Nada más. ¿Qué tenemos que hacer? Si vivimos en zonas rurales, si estamos en una ciudad, si estamos rodeados de edificios o de árboles o de grandes construcciones. ¿Dónde estamos? ¿En un patio? ¿Qué tenemos arriba? ¿Un espectacular? ¿No lo tenemos? En fin, saber el lugar donde habitamos. Yo te pregunto, después del sismo del año pasado, ¿tú buscaste la opinión de un experto para conocer el estado estructural de tu casa? En mi caso, sí. Y una construcción que me salió bastante baratita para lo que fue, resulta que no está en buenas condiciones. Entonces tengo que reforzarla. ¿De acuerdo? Te pregunto, ¿sabes si en tu trabajo hicieron lo mismo? ¿Te sientes seguro en esas construcciones? Hoy debemos de participar todos en ese macro simulacro a la 1:16. A la 1:14 tenemos 1 minuto de silencio por las víctimas. No te permitas olvidar la información. ¿Qué información, Fer? Búscala ahorita. Busca qué tienes que hacer en un sismo. Sigue las cuentas de Protección Civil, la federal, que es Protección Civil para toda la República Mexicana, pero también la de los estados. Sigue Sky Alert. O sea, mantente y sobre todo, hoy evitemos unirnos al dolor y mejor celebremos la vida. Nuestra solidaridad siempre será el motor para sacarnos adelante. Hoy tenemos oportunidad de sentir fortaleza, no miedo. Rompamos con la sinergia y sintamos que algo bueno nos espera. La energía masiva importa, ¿eh?
escríbeme, estoy cerca de ti. Emilio, tus comentarios para arrancar el programa. Vamos a platicar, como tú lo dices, Fer, el día de hoy, precisamente sobre este tema, sobre estas lecciones que nos dejó tanto el 85 como el 2017, qué hemos aprendido, cómo estamos cambiando, esta radiografía de lo que hemos padecido, porque hay algo bien importante que me pareció en el 2017. Muchas generaciones no habían vivido lo que se vivió en el 85. Claro. Y fue un despertar social importante de cultura sísmica. Y eso vale la pena que ahora, a un año, veamos qué ha pasado.